entrega de la segunda temporada del Observador TV, obviamente nuestro ya clásico Rincón de Libros. Un típico libro quizás para esta época, pero de alguna manera es el padre de la criatura, porque está tan de moda la literatura policial por estas horas, por estos días, por estos tiempos. Pero bueno, no sé si llamarle el padre de la criatura, pero bueno, reverenciar a Arthur Conan Doyle con su ya mítico Sherlock Holmes. Este libro lo compré muy barato en un supermercado, porque es una edición preciosa, de tapa dura. Creo que me costó 200 pesos, estudio en escarlata. Ahí tienen la carátula original. Además tiene las ilustraciones originales de las historias que se cuentan en este libro de el detective y con su fiel escudero. En realidad para muchos es el verdadero cerebro de la cosa, que es Watson, pero bueno, en definitiva las historias de Sherlock Holmes. Obviamente a mí me sedujo la edición tan linda, tan coqueta que es esta, y por eso se las quería traer. Y son historias que yo no había leído de Conan Doyle y de Sherlock Holmes. Antes de morir, un tiempo antes de morir, José Saramago se preguntó ¿por qué en las fábricas de armas, los trabajadores de las fábricas de armas nunca hacen huelga? Uno no escucha que haya movilizaciones de los trabajadores, reclamos en la industria armamentista. Y comenzó a hacer el proyecto de una novela. Y después sobrevino la muerte de José Saramago y esa novela quedó inconclusa. Esos primeros capítulos de esa novela, Alabardas, justamente, son los que se publican en este trabajo que editó Alfaguara. Pero además, y voy a abrirlo, el libro tiene ilustraciones de un premio Nobel de Literatura, como es Günter Grass, que es un maestro de la tinta china, y bueno, que hacen que este libro sea realmente muy interesante, ¿verdad? Bien, además, este libro, que insisto, son dos o tres capítulos de ese proyecto de novela vinculada a la industria armamentista de José Saramago, tiene tiene un par de estudios de Roberto Saviano, es autor de las novelas vinculadas a la mafia y las investigaciones vinculadas a la mafia, y de un crítico español. Realmente interesante, uno se queda con las ganas de saber cómo hubiera sido esta novela, Alabardas, de José Saramago, pero es realmente muy interesante. Vamos a un par de libros nacionales. Hace unos cuantos años, fines de la década del 40, ya se estaba dando la tensión entre lo que iba a terminar siendo la China comunista y Taiwán. Y esa tensión política, diplomática entre las dos Chinas hizo que se protegieran o se pretendieran salvaguardar algunos tesoros patrimoniales de China, y parte de esos tesoros patrimoniales históricos era la biblioteca china. Hubo cinco o seis bibliotecas chinas en el mundo que salieron de Oriente y se resguardaron para que no se usara como botín de guerra, ni por la China comunista ni por Taiwán. En Ginebra terminó una de esas bibliotecas, pero cuando sobrevino la Segunda Guerra Mundial y ya los países dejaron de ser neutrales, había que llevar esa biblioteca china que tenía documentos, libros y una cantidad de elementos del siglo XVIII. Había que llevarlos a un país neutral, a un lugar neutral, para que nadie supiera que esa biblioteca fuera captada por alguna de las dos partes enfrentadas. ¿Y dónde terminó esa biblioteca? Terminó en Uruguay. Y terminó en la Biblioteca Nacional, en los sótanos de la Biblioteca Nacional, ahí en 18 de julio. Aunque usted no lo crea, nadie sabía nada.
El gobierno de Luis Valleverres aceptó que esa biblioteca viniera. Se hizo todo a escondidas, en secreto. Se violaron todas las normas habidas y por haber. Se pagó un seguro para que esa biblioteca de miles de volúmenes llegara aquí. Esto estuvo comandado por un hombre, por un oriental, un japonés anarquista, un hombre increíble, que Alfredo Alzugarat, un investigador y docente uruguayo, al descubrir esta historia, comenzó a investigar. Es realmente un libro interesantísimo, una historia desconocida. Se llama La Biblioteca China en el Uruguay. Recién en la década del 70, parte de esa biblioteca se mostró al público y terminó yéndose del Uruguay cuando, en el retorno a la democracia, Uruguay retoma las relaciones diplomáticas con China comunista, con la República Popular China, y bueno, esa biblioteca china estaba bancada, subvencionada por Taiwán, y eso no se aceptó, y entonces marchó durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Una historia realmente curiosa e interesante que editó la Biblioteca Nacional. Este libro solo se vende en la Biblioteca Nacional, se llama La Biblioteca China en Uruguay. Algo de poesía. Gustavo Węseczynski, o algo así, sé que lo pronuncio mal, pero es conocido por Maca o por Macachín, es el editor de Yagurú, es poeta, es diseñador gráfico, es tipógrafo, es un gran poeta. Y aquí acaba de editar un libro justamente con sus últimos poemas que titula Patria, pero también hay una suerte allí de reflexiones vinculadas a la política, vinculada al tema de las elecciones, pero también hay recortes de diarios. Me hace acordar mucho a los libros de Cortázar, que eran una especie de recortes, de cantidad de recortes, de reflexiones breves, de anécdotas. Bueno, desde la poesía, Maca, justamente editado por Irrupciones, se mete en ese mundo electoral, en este trabajo que es Patria. Y para terminar este rincón de libros, la producción del Observador TV estuvo haciendo un relevamiento de los libros más vendidos en estos primeros días del mes del año, del mes de enero. Y les vamos a comentar algunos de esos libros. Por ejemplo, y ya lo habíamos comentado, fue el libro uruguayo más vendido durante el año 2013. Su autor estuvo aquí conversando conmigo en el Observador TV. Me refiero al caso Bonapelch de Hugo Burel, que recibió el Libro de Oro como el libro uruguayo de ficción más vendido en el año 2013. Cuenta la historia de Bonapelch, el amigo de Gardel, de ese aparente accidente de Salvo, el empresario que mandó construir el Palacio Salvo, editado por Alfaguara. También editado por Alfaguara, uno de los libros más vendidos, es una curiosa historia que involucra la violencia, que involucra una historia real, pero con la ficción que le da Tomás de Matos. Me refiero a Don Candiño o Las 12 Orejas. Es prácticamente una novela policial, pero de la época de fines del siglo XIX, que ocurrió en el norte del país, en esa zona que Tomás de Matos conoce tan bien. Así que bueno, por suerte es uno de los libros más leídos en estos momentos. Tomás de Matos, Don Candiño y Las 12 Orejas. Después vamos a un libro que tiene que ver con el terror. Vamos a ir a Stephen King, un maestro del terror. Su último libro, que bueno, es prácticamente que éxito asegurado. Stephen King es el hombre que maneja la novela psicológica, el thriller, que maneja el terror como pocos. Y bueno, en este nuevo trabajo nos presenta historias muy bien contadas, muy bien planteadas y bueno, con la maestría que tiene Stephen King. Después vamos a pasar al deporte. Se ha generado una fiebre de libros del deporte y Luis Suárez ha generado también un éxito de ventas. Mi vida
Luis Suárez, editado por Planeta. Obviamente este libro ha tenido una proyección internacional, sigue despertando el interés de los lectores uruguayos, así que también vaya esta recomendación más que recomendación, consignar que es uno de los libros más vendidos. Pablo Escobar, mi padre. Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante colombiano, que estuvo aquí en los últimos días del mes de diciembre en el Observador TV presentando este libro. Bueno, justamente editado por Planeta, es uno de las novedades literarias más leídas en estos momentos. Carlos Perciavale, Las mujeres de mi vida, es otro de los libros más vendidos. Carlos Perciavale estuvo aquí también en el Observador TV contando sobre este libro. José Mujica, La revolución tranquila, de Mauricio Rabuffetti, el primer libro editado en 14 países simultáneamente que en Uruguay, un libro uruguayo que, bueno, describe y trata de indagar la proyección internacional de José Mujica. El libro más vendido en estos momentos, en los primeros días, en las primeras semanas del mes de enero, no fue el horóscopo chino. El horóscopo chino lo fue en diciembre. En estos momentos es Yo, el peor de todos, del periodista argentino Jorge Rial. No es un libro de chimentos, como él mismo lo dice, es una autobiografía de su vida, de su contacto con los famosos en la República Argentina. Así que bueno, este es el libro más vendido. Y para cerrar esta reseña, vamos a un libro que se presentó la semana pasada en Punta del Este, me refiero a Crear o Morir, del periodista Andrés Oppenheimer, este periodista argentino que trabaja para la CNN, que vive en los Estados Unidos y que estuvo aquí en Montevideo justamente presentando este libro. Después del libro Cuentos Chinos, el propio Oppenheimer se plantea los desafíos hacia el futuro. Así que bueno, hemos tenido un repaso quizás un poco más abundante que lo normal, pero bueno, estamos en épocas de mucha lectura que auguramos que sea de placer para todos ustedes.